La relación entre las estancias de Lázaro Báez, vamos a ver ahora este segmento, los bienes que adquirió el grupo Báez entre los años 2003 y 2015. La relación entonces entre las estancias de Lázaro Báez y la obra pública vial ha sido tan estrecha, tan confusa, que Lázaro Antonio Báez, con total impunidad, utilizó carteles de señalamiento vial para marcar en las rutas santacruceñas la ubicación de sus estancias. Esos mismos carteles, luego, cuando se tornaron inminentes los allanamientos decretados en la causa 3017, investigación desarrollada por el doctor Marijuán, fueron removidos a las apuradas de los caminos con un claro intento de ocultar la ostentación de otros tiempos. Un crudo testimonio de la renovada y de entonces inequívoca voluntad de entorpecer las investigaciones y eludir el accionar de la justicia. Ahí tienen los carteles. Y a esta altura, no tenemos dudas de que Lázaro Antonio Báez desvió una porción considerable de los fondos públicos percibidos en concepto de adelantos financieros y otros certificados de obra en el marco de las 51 obras públicas que son objeto de juzgamiento en esta causa, hacia fines diferentes de aquellos a los que estaba obligado. En particular, al hacer referencia a la quiebra, pusimos especial énfasis en la adquisición de grandes extensiones de tierra en la provincia de Santa Cruz, en beneficio propio y en detrimento de las inversiones que debía realizar en las obras que estaban bajo su responsabilidad. 24 obras abandonadas. Y ya hemos afirmado también que los anticipos financieros no se destinaban al avance de las obras, sino a otros menesteres incompatibles con su fin. Y reiteramos y reafirmamos, el anticipo financiero debe ser volcado sin excepciones y en forma inmediata a atender distintas cuestiones directamente relacionadas con las obras contratadas. Es un préstamo que le da el Estado para que haga la obra rápido. Le financia, ese anticipo le financia la obra. Resulta inadmisible cualquier desvío de tales fondos o que sean utilizados para finalidades extrañas, como por ejemplo la adquisición de bienes y propiedades a título personal por parte del contratista beneficiado. Y ya hemos indicado, y ya hemos explicado, y ya hemos acreditado que el dinero de los adelantos financieros percibidos por el Grupo Báez no se destinó al desarrollo de las obras que se adjudicaron. Fue muy claro Jorge Leonardo Fariña, en esta audiencia. Por más que se haya intentado, de alguna manera, que su testimonio no sea validado como un testigo, también hemos corroborado que lo que dice Fariña está también en el expediente. Miren, Fariña, de manera directa, sin intermediarios, se relacionó con Lázaro Antonio Báez, se relacionó con su círculo familiar, se relacionó con su conglomerado de empresas a partir de marzo del año 2010. Fariña llegó a conocer desde adentro a Austral Construcciones. Fariña vio sus números. Y fíjense que, a pesar de que se les pagaba con prioridad, que se le otorgaban certificados por movilización de obra, que se le pagaba generosos adelantos financieros, señaló que para la fecha de 2010 la situación financiera de Austral Construcciones era mala, debido a los manejos poco profesionales de sus conductores. Y esto lo reafirman los mismos síndicos, los jueces que analizaron la estructura de la empresa.
Fariña fue elocuente cuando dijo que el manejo de Austral era muy poco profesional, rudimentario, cuasi familiar, pese a que manejaban 1.000 millones de pesos al año. Todas las decisiones pasaban por Lázaro Báez. No había gerente de finanzas. Algunas cosas las hacía Claudio Bustos. ¿Se acuerdan Claudio Bustos? Claudio Bustos, Forlón, Pasacantando. Otras se hablaban con otras personas. Por eso digo, todo lo que fue diciendo Fariña está corroborado en el expediente. No tenía una estructura acorde. Cuando él ingresó en el año 2010, recién estaban armando programas contables. Y recordó que Lázaro Báez tenía relación con Cristina Fernández, ya lo probamos, con Néstor Kirchner, también lo probamos, con Julio De Vido, también está probado, con José López, también está probado, con Juan Carlos Fábrega, del Banco Nación Argentina. Ahí vamos a volver. En un instante, también está corroborado. En especial, como algo muy impactante, explicó lo que hacía Austral era transformar el blanco en negro. Transformar el blanco en negro. Claro, como recibía fondos que sí o sí estaban a la vista porque se trataban de certificados de obra pública, tenían que transformar en fondos ocultos a los accionistas. Y esto generaba, o esto se generaba porque los ingresos de Austral por las obras públicas contenían sobreprecios, tal como lo acreditaron los peritos. También está acreditado. Y en concreto afirmó que fue el propio Lázaro Báez quien le comentó que las obras venían con sobreprecios. Es más, adujo que con la muerte de Néstor Kirchner en octubre del año 2010, Lázaro Báez le encomendó que extrajera fondos de Austral hacia el exterior del país, lo que así hicieron. Se enteró después, por ese motivo, hubo reproches de la expresidenta Cristina Fernández hacia Lázaro Báez. Fíjense esto, présteme atención un minuto. Fue el propio Báez quien le comentó en enero del año 2011, que la expresidenta lo interrogó para saber si estaban sacando dólares al exterior. Eso se lo dijo el propio Báez cuando ya habían expatriado bastante dinero y a él le pareció insólito que una presidenta reclamase por algo que era producto de un delito. Pero estas afirmaciones, de nuevo, de Fariña, encuentran respaldo con ciertos registros. Concretamente, ingresos y egresos de personas a la residencia de Olivos. Veamos el que está abajo. Primero mostremos la fecha, por favor. 2 de diciembre del año 2010. Lázaro Báez. Lázaro Báez ingresa a la Quinta de Olivos. Miren qué particular esta planilla, que fíjense que generalmente, o debería notarse, la marca, el modelo del auto, la patente, la dependencia, el documento, concurre a, estacionar, entrar. Lázaro Báez no tenía nada. Solo aparece su nombre y nada más. Y fíjense también que no es la única visita que recibió Cristina Fernández por parte de Austral Construcciones. En la parte de arriba, primero mostremos la fecha, 10 del 8 del año 2010, los meses antes, José López ingresa a las 10:15 horas, se va a 11:25, y en esa misma reunión estaba Mendoza. 11:55, 10:30, 11:55, en la Quinta Presidencial de Olivos.
Un detalle no menor, cuando hablamos de la dependencia de Mendoza, Julio, dependencia a la que pertenece, bajamos un poquito, lo acercamos, Vialidad Nacional. Y claro, si la confusión de roles era tan grande, ¿se acuerdan? Le dije que parecía un funcionario. Sí, Vialidad Nacional. Es decir, exactamente un mes antes de que el propio Báez le comentara al testigo Fariña que la expresidenta le había hecho reproches por la fuga de dinero, de la corrupción hacia el exterior del país, aparece esa visita de Lázaro Báez el 2 de diciembre del año 2010. Fariña también afirmó que los problemas financieros de Austral venían porque se detraía dinero del circuito de la empresa y que lo destinaba a las arcas de Lázaro Báez. Claro, cuando habla de arcas, se refiere a arcas negras de Lázaro Báez. Recordó, como también se encuentra acreditado, que utilizaban facturas apócrifas en todo ese proceso, hacer negro el blanco. Los contadores Bustos, César Andrés, vamos a ver, ahora hablar sobre César Andrés también, Bustos, el que hablaba con Forlón, ¿se acuerdan? Eran los encargados de la cuestión. Y dijo que a partir del contacto con ellos, le consta que hacían uso de facturación apócrifa, desde adentro, desde las entrañas de la empresa. Como parte del dinero negro, citó los 55 millones de dólares que expatriaron irregularmente para Báez. También habló de la compra de cooperativas, un campo en Mendoza, tierras en otros lugares del país, todas estas propiedades no declaradas que salieron a la luz a partir de los allanamientos realizados en la causa que estamos haciendo mención y que fueron también tasadas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Un tema muy importante y que se va a relacionar con algo que vimos en la audiencia pasada. Respecto de la creación de los fideicomisos, recordó que era administrado por la firma Nación Fideicomisos y que para lograr tal cometido, escuchen bien, Lázaro Báez le consiguió una entrevista directamente con el presidente del Banco de la Nación Argentina, el señor Juan Carlos Fábrega. Desempeñó su cargo, Fábrega, del 4 de febrero del año 2010 al 18 de noviembre del año 2013. Y recordemos, cuando hablamos de esta secuencia, que según los mensajes mencionados, también Lázaro Báez tuvo contacto con quien lo sucediera en el cargo a Fábrega, Juan Ignacio Forlón. Juan Ignacio Forlón ocupó dicho cargo del 18 de noviembre del año 2013 al 11 de diciembre del año 2015. Es más, Forlón, como vimos, se juntaba con Bustos, con Lázaro Báez, hasta los asesoraba acerca de cómo debían solucionar sus inconvenientes para agilizar los pagos. En este mensaje se hace referencia a Forlón. Juan Ignacio Forlón era una persona de máxima cercanía con Máximo Kirchner y llegó a ser presidente del Banco Nación. Fíjense, y se refiere a los Mendoza. Hablé con Forlón, estaba en la reunión, me llama apenas, me llamó Forlón, mañana me junto con los Mendoza para coordinar lo que necesitan. Ok. Pero esto no fue el único contacto. Hablé con Forlón y le dije lo que va a llamar para indicarle que le ceda, cree que no le va a dar pelota. Le dijo, yo paro todo por el momento, me avise para ver cómo seguir. Ya le avisé a Pasacantando que espere hasta que avisemos. Y miren este mensaje, el que sigue, por favor. Ya hablé con Bustos, mañana a las 10 horas viene a la oficina y lo llamé a Forlón. Le dije que a las 11 hablamos y vemos cómo estamos.
Y con esto, señores jueces, también cobra credibilidad los dichos de Fariña, quien en ese momento indicó que Báez se movía como pez en el agua dentro del Banco Nación. Podemos agregarle, se movía como pez en el agua tanto en la gestión Fábrega como también en la gestión Forlón. Y es increíble, estamos hablando de dos presidentes de la institución de banca pública más importante del país, quienes se encontraban al servicio del contratista elegido por los expresidentes. Y repito, y no me voy a cansar de decirlo, Lázaro Báez era Néstor Kirchner, Lázaro Báez era Cristina Fernández. Y si alguna duda queda de los dichos de Fariña, que son absolutamente verosímiles, todo esto también se encuentra corroborado por lo declarado en la audiencia por Fernando Garabato, socio de BDO, quien reconoció que la firma fue contratada por Austral. La primera vez de contacto con la empresa fue en la oficina Pasaje Calaveras, y estaba Bustos, Báez, Martín y Leonardo Fariña. Y después hubo más reuniones en otras oficinas que tenían ya en Puerto Madero. Eso fue para otro servicio vinculado a evaluación de activos. Finalmente, después se aclaró que las oficinas de Puerto Madero eran La Rosadita, que se encuentra en el piso 7 del complejo Madero Center, y casualmente en el piso 8 y 9 del mismo complejo estaba el departamento de Cristina Fernández, un dúplex que Sofo pagaba las expensas. Casualmente. Es muy interesante la pregunta que hizo en aquel momento el doctor Villanueva, porque terminó de corroborar los extremos aludidos por Fariña. Le preguntó, ¿cuál fue el rol de Fariña en esa primera reunión? No lo sé con precisión, pero me parece que era un asesor profesional que había estructurado y pensado, no sé en qué proporción, parte del financiamiento fiduciario. Esto, nuevamente, lo pone a Fariña dentro de la empresa con conocimiento de cómo se movía esta empresa. Continuando con el relato de Fariña, hizo saber que el señor Fábrega los derivó a la presidenta de Nación Fideicomisos, una tal Inés Yamús, adujo que no era usual que te recibiera un presidente de un banco, como tampoco fueron usuales los tiempos en los que se constituyó este fideicomiso. Es más, como dije, se movían como peces en el agua dentro del Banco Nación. Ahora bien, a partir de la creación del fideicomiso, Lázaro Báez empezó a ceder estos certificados que estamos viendo de obra, publicados, adjudicados a Austral Construcciones, acá en Costilla, a Demi Blancalani, en favor de este fondo fiduciario. Con respecto a la oficina Pasaje Calaveras, recordó que en ese lugar manejaban dinero en efectivo. Recibió allí dinero para abrir cuentas en el exterior, comprar el campo en Mendoza, incluso desde allí trasladaron 8 millones de dólares hacia otra oficina de Puerto Madero. A veces el dinero se disparaba de Calaveras hacia otros lugares. También utilizaron la Casa de la Provincia de Santa Cruz en el microcentro. En lo que aquí interesa, recordó haber visto boletos de compra-venta en las oficinas de Austral, en Pasaje Calaveras. Dijo que conocía a la empresa Austral Agro, que estaba al mando Leandro Báez, y que a través de esta incorporaban tierras e inmuebles. Con respecto a las estancias, recordó algunas de ellas, como Estancia El Quinta, Cruz Aique, La Julia. Además, recordó que el Grupo Báez tenía una estancia en Punta del Este, la República Oriental de Uruguay, el Entrevero. Finalmente, respecto de los adelantos financieros, fue muy claro al expresar que no eran utilizados para el avance de las obras como correspondía. Es más, dijo que esa plata servía para tapar agujeros. Esto lo vio desde adentro de la empresa, dado que en el proceso de armado del fideicomiso que le había encargado, accedió justamente a las entrañas de Austral y tuvo que entender cómo funcionaba la empresa, y se encontró con todo esto. En definitiva, este testigo viene a ratificar todo lo que venimos probando nosotros a lo largo de este alegato, a lo largo de estas 7 audiencias que llevamos ya desarrolladas.
Hasta recordó, fíjense, que en su último o anteúltimo viaje a Río Gallegos lo vio a Martín Báez colocar dinero dentro de un botinero y le dijo que ese dinero era para un inspector de obra que había emitido un certificado de obra dibujado. Quedémonos con esto. Y no podemos volver para atrás e irnos en el tiempo al año 2007. De esta secuencia ya hemos dado amplias referencias. A partir de una declaración de Cernó, el inspector de obras de AGBP, Martín Cernó, brindó testimonio el 8 de marzo del año 2022. Se refirió en particular a la obra Ruta Provincial 9, expediente 9067, que él mismo inspeccionó, adjudicada a Austral Construcciones, y rememoró que así se certificó un acopio de materiales desmesurado. Fíjense. El 21 de marzo del año 2007 cobró un adelanto financiero por la suma mayor a 71 millones de pesos, equivalentes al 30% del contrato, cuando el máximo permitido por DNB era el 20%. Recordó el testigo que la obra total era de 190 kilómetros, pero que al principio se trabajaba solo en 10 kilómetros y que él recorría permanentemente. Indicó que en esa instancia inicial le trajeron para que certificara a favor de Austral Construcciones unos 280.000 metros cúbicos de acopio para terraplenes. Terraplenes. ¿Se acuerdan lo que dijo el perito de parte, el Ministerio Público Fiscal, cuando hizo el cómputo de terraplenes? Todo se relaciona con todo, señores jueces. Afirmó que semejante acopio de materiales, que son áridos, es decir, piedras, era imposible no verlo al recorrer la obra, dado que de haber existido tendría la altura de prácticamente un cerro. Un cerro. Nunca vio semejante acopio de materiales. Por ese motivo, se negó a firmar esta certificación de esos 280.000 metros cúbicos de acopio a favor de Austral Construcciones. Esta cuestión se la planteó directamente al jefe de obras de AGBP, a Víctor Paniagua, luego de la cual el certificado en cuestión finalmente lo terminó firmando otro funcionario. Él no quiso firmar eso, yo no veo esto, no lo quiero firmar. A él le cambiaron las funciones, lo mandaron a hacer controles de calidad. Sujeto fungible, no me sirve, salís de acá. Todo lo expuesto demuestra que los anticipos financieros no cumplieron con el fin en el que se entregaron. Y sí cumplieron con el rol protagónico dentro del esquema de corrupción por parte de la organización. Vamos a ver a continuación solamente en concepto de anticipos financieros lo que percibió el Grupo Báez desde el año 2005 hasta el año 2012. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de pesos, solo en conceptos de anticipos. Y fíjense las fechas, fíjense los montos. Podemos bajar un poquito más el cuadro, ahí lo tenemos. Y lo que representa en dólares, ¿no? 276 millones de dólares. Del año 2005 al año 2012. Solamente de anticipos financieros. Pero esto no es una hipótesis de este Ministerio Público. Es lo que ocurrió. Tenemos todas las boletas y las vamos a mostrar una por una. Vamos a ir a la causa 3160. Para que no quede ninguna duda de lo que estamos diciendo. 3160.
Anticipo financiero, más de 16 millones de pesos, más de 5 millones de dólares. La 732, más de 21 millones de pesos, más de 7 millones de dólares. La 1832, más de 13 millones de pesos. Esto es algo así como 4 millones y medio de dólares. La 3163, más de 16 millones de pesos. Esto es algo así como 5 millones, más de 5 millones de dólares. La 11379, 5 millones de pesos, casi 2 millones de dólares. La 8460, 18 millones de pesos, más de 6 millones de dólares. 4596, más de 15 millones de pesos, más de 5 millones de dólares. La 16751, más de 18 millones de pesos, más de 6 millones de dólares. La 13154, más de 28 millones de pesos, casi 10 millones de dólares. La 6748, más de 48 millones de pesos, algo así como más de 15 millones de dólares. La 6746, más de 23 millones de pesos, más de 7 millones y medio de dólares. La 7078, 14 millones, casi 15 millones de pesos, casi 5 millones de dólares. La 5164, más de 40 millones de pesos, algo así como más de 13 millones de dólares. La 9067, más de 71 millones de pesos. Y fíjense la fecha, estamos hablando de todas fechas, año 2006 y año 2007. 71 millones de pesos, más de 23 millones de dólares. La 12309, más de 43 millones de pesos, más de 13 millones de dólares. La 10477, más de 21 millones de pesos, más de 7 millones de dólares. La 6747, más de 27 millones de pesos, más de 8 millones y medio de dólares. La 10474, más de 15 millones de pesos, más de 5 millones de dólares. La 4195, más de 4 millones y medio de pesos, algo así como 1.300.000 dólares. La 13191, casi 30 millones de pesos, más de 9 millones de dólares. La 2253, más de 18 millones de pesos, más de 5 millones de dólares. La 8605, más de 18 millones de pesos, más de 5 millones de dólares. La 12310, más de 17 millones de pesos, más de 5 millones de dólares. La 13307, más de 4 millones y medio de pesos, algo así como más de 1 millón de dólares. La 1293, 848.000 pesos, más de 244.000 dólares. La 16975, casi 60 millones de pesos, más de 15 millones de dólares. 18295, 40 millones de pesos, más de 10 millones de dólares. La 3866, más de 25 millones de pesos, más de 6 millones de dólares. La 7772, casi 30 millones de pesos, más de 7 millones y medio en dólares. Es increíble lo que estamos diciendo, ¿no? La cantidad de dinero en anticipo financiero. La 13030, 12 millones de pesos, más de 3 millones de dólares. La 13029, más de 25 millones de pesos, más de 6 millones de dólares. La 10271, más de 8 millones de pesos, más de 2 millones de dólares. La 11686, más de 13 millones de pesos, más de 2 millones de dólares. La 10562, más de 61 millones de pesos, casi 15 millones de dólares. La 10563, más de 61 millones de pesos, casi 15 millones de dólares. La 20178, 73 millones de pesos, más de 14 millones de dólares. Volvemos al cuadro final para que se vea el monto final. ¿Y saben para qué era este anticipo financiero? ¿Saben para qué? Para que las obras se hagan más rápido.
para que las obras se hagan más rápido. Antes de hacer cualquier otra consideración, debo aclarar que la adquisición de bienes totalmente ajenos a la obra de manera simultánea a la percepción de adelantos financieros no debería ser objeto de ningún análisis. Esto siempre y cuando se verificara que el contratista cumplió con las mandas por las cuales se le anticiparon aquellos fondos. Acopiar materiales, reducir los tiempos de entrega de las obras, bajar los costos financieros, terminar en obras no solo en tiempo, sino 6 meses antes. Y sin embargo, recordemos que la auditoría realizada por la DNB expuso que el desempeño del Grupo Báez como constructor de obras públicas fue paupérrimo. Paupérrimo. Al punto tal que de las 51 obras que el grupo tuvo asignadas, solo 3 se terminaron y se entregaron en tiempo y forma. Se trató de obras de canteras. Por otro lado, hubo 24 obras que al final del periodo analizado, estos diciembre de 2015, fueron abandonadas por el contratista. Quedaron inconclusas, con amplios retrasos y presupuestos incrementados por varios de millones y millones de pesos. Y bajo estas condiciones es inevitable, pero es inevitable preguntarnos a dónde fueron a parar los 1.000 millones de pesos que en su momento el Tesoro Nacional le adelantó al Grupo Báez como anticipos financieros para que realizara esas obras. Esta pregunta ya fue contestada en gran parte en este alegato, pero en este apartado queremos mostrar un estudio que realizamos, cuyos resultados realmente los van a sorprender y, por qué no, también los van a indignar. Tenemos probado aquí que durante el mismo lapso temporal en el que el Grupo Báez aparentaba ejecutar aquellas obras, es decir, mientras incumplía sistemáticamente lo acordado, se ocupó de incorporar en su patrimonio unos 29 establecimientos rurales, estancias, entre otros bienes, valuados en 2016 por la suma de 546.394.220 pesos. Ahora bien, seguramente ustedes, al igual que nosotros, se pregunten qué relación tenían estas propiedades con las obras públicas que el Grupo Báez tenía adjudicadas y con los objetivos de los adelantos financieros. Ninguna. Ninguna. Miren, en 2005, el Grupo Báez cobró 55 millones de pesos por adelantos financieros y en paralelo incorporó una estancia por la suma de 169.000 pesos. En 2006, el Grupo Báez cobró 104 millones de pesos por adelantos financieros y en paralelo incorporó 3 estancias por la suma de 81 millones de pesos. En el 2007, el Grupo Báez cobró 311 millones de pesos por adelantos financieros y en paralelo incorporó 2 estancias por la suma de 36 millones de pesos. En el 2008, el Grupo Báez cobró 83 millones de pesos por adelantos financieros y en paralelo incorporó 4 estancias por la suma de 147 millones de pesos. El Grupo Báez en el año 2009 cobró 131 millones de pesos por adelantos financieros y en paralelo incorporó 3 estancias por la suma de 21 millones de pesos. En 2010 cobró 89 millones de pesos por adelantos financieros y en paralelo incorporó 2 estancias por la suma de 29 millones de pesos. En el año 2011 cobró 123 millones de pesos por adelantos financieros y en paralelo incorporó 4 estancias por la suma de 65 millones de pesos. En el 2012 cobró 63 millones de pesos por adelantos financieros y en paralelo incorporó una estancia por la suma de 31 millones de pesos. En 2013 incorporó una estancia
por la suma de 10 millones de pesos. Tal como puede apreciarse en el gráfico que acá presentamos, después de que el Grupo Báez tuvo sus más altos ingresos por adelantos financieros, esto sucedió en el año 2007, cuando recibió 311 millones de pesos por este concepto. Al año siguiente, en el año 2008, fue cuando realizó las mayores erogaciones para comprar estancias, 147 millones de pesos. Para ser claros, de lo precedente surge que casi la mitad del monto percibido por adelantos financieros en el año 2007 aparece al año siguiente invertido en compra de estancias registradas al Grupo Báez. Y a continuación, nos parece relevante e importante hacer saber la nómina completa de estancias a la que nos venimos refiriendo, ordenadas de mayor a menor, de acuerdo al valor dado en la tasación oficial del año 2016, conforme surge del estudio realizado in situ por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en la causa 3017, gracias a la investigación que fue llevada por el doctor Marijuán, en la cual también está condenado Lázaro Báez, que el fiscal fue Abel Córdoba en esa oportunidad, y el Tribunal Oral número 4. Legajo de investigación 109. Miren, estancia Alquinta, 101.944.000 pesos, 51.000 hectáreas. Fue adquirida el 11 de marzo del año 2008 por Empresa Valle Hermoso. Estancia Cruz Aique, 46 millones de pesos, 18.000 hectáreas, adquirida el 24 del 10 del año 2006 por Austral Construcciones. Estancia La Verdadera Argentina, más de 34 millones de pesos, 15.500 hectáreas, adquirida el 21 del 5 del año 2011 por Martín Báez con dinero y para Austral Agro. Estancia Coronel Guarumba, más de 31 millones de pesos, 20.000 hectáreas, adquirida el 18 de diciembre del año 2012, Leandro Antonio Báez por Austral Agro. Estancia La Julia, más de 27 millones de pesos, 10.000 hectáreas, adquirida el 25 del 4 del año 2008 por Fernando Guti con dinero y para Austral Agro. Estancia La Enterriana, más de 27 millones de pesos, 40.000 hectáreas, adquirida el 12 de octubre del año 2010 por Martín Báez con dinero y para Austral Agro. Estancia Laguna de los Cisnes, más de 26 millones de pesos, 20.000 hectáreas, adquirida el 30 de octubre del año 2007 por Austral Agro. Estancia El Rincón, más de 21 millones de pesos, casi 10.000 hectáreas, adquiridas el 1 de noviembre del año 2011. Propiedad Luciana Sabrina Báez. Estancia La Santafesina, más de 20 millones de pesos, 20.000 hectáreas, adquirida por Lázaro Antonio Báez. Estancia El Campamento, más de 19 millones de pesos, 13.600 hectáreas, adquiridas en diciembre del año 2006 por Austral Construcciones. Estancia Los Baguales, más de 18 millones de pesos, 7.864 hectáreas, adquirida por Leandro Antonio Báez. Estancia Manantial Alto, más de 18 millones de pesos. Estancia La Porteña, más de 17 millones de pesos. Son 17.810 hectáreas, adquirida por Austral Construcciones. Estancia Río Bote, 16 millones de pesos, 12.000 hectáreas, adquirida en febrero del año 2006 por, escuchen bien, Roberto Marcelo Saldivia por Austral Construcciones. ¿Se acuerdan que representó a Can y Costilla y que además era director de una de las empresas de Cristina Fernández? Por Austral Construcciones en 2010.
se dejó constancia ante el escribano Albornoz de que Gabriela Blaser, en su carácter de apoderada del señor Carlos Felipe Fadul, se negó a recibir el último pago por esta estancia. Estancia Río Bote, 12.000, habíamos dicho, 12.000 hectáreas. Estancia Ana, más de 15 millones de pesos, 12.730 hectáreas. 25, alquiler el 25 de abril del año 2008, por Fernando Buti, con y para Australagro. Estancia Río Olni, 12 millones, más de 12 millones de pesos. Tiene 12.500 hectáreas, adquirida por Martín Antonio Báez. Estancia Arroyo el Italiano, más de 12 millones de pesos. Esto es algo así como 10.000 hectáreas, 9.945 hectáreas, adquirida por Austral Agro. Estancia Los Médanos, valor de más de 12 millones de pesos, 9.124 hectáreas, adquirida por Austral Agro. Estancia La Paloma, más de 10 millones de pesos, adquirida en febrero del año 2013 por Leandro Martín Báez, con dinero para Austral Agro. Estancia Laguna Asador, casi 10 millones de pesos, 7.500 hectáreas, adquirida el 18 de mayo del año 2007 por Martín Samuel Jacobs, por Austral Construcciones. Estancia Los Gurises, casi 10 millones de pesos, 10.000 hectáreas, adquirida por Lázaro Antonio Báez. Estancia La Santa Fe, más de 7 millones de pesos, más de 13.560 hectáreas, adquirida por Austral Agro. Estancia El Mollé, 7 millones, más de 7 millones de pesos, son más de 11.100 hectáreas, adquirida en el año 2009 por Austral Agro. Estancia La Irma, más de 7 millones de pesos, 7.891 hectáreas, adquirida el 18 de noviembre del año 2011 por Martín Báez, con dinero y para Austral Agro. Estancia Cerro del Paso, más de 6 millones de pesos, 12.659 hectáreas, adquirida el 4 de septiembre del año 2009 por Austral Agro. Estancia La Irenita, más de 2 millones de pesos, 20.000 hectáreas, adquirida el 30 del 12 del año 2008 por Austral Agro. Estancia Anita, más de 1.600.000 pesos, 20 hectáreas, adquirida el 22 del 10 del año 2010 por Carlos Alberto Franchi, en nombre y representación de Badial. Estancia El Relincho, más de 1 millón de pesos, 8.900 hectáreas, adquirida en septiembre del año 2011 por Luciana Sabrina Báez, con y para Austral Agro. Estancia El Chorrillo Malo, 109.000 pesos, 5.979 hectáreas, adquirida el 18 de noviembre del año 2005 por Samuel Martín Jacobs, por y para Austral Agro, en la escribanía Albornoz. Y en esta instancia se preguntarán de dónde provino toda la información que nos permitió reconstruir la compra desenfrenada de establecimientos rurales por parte del Grupo Báez. Pues bien, la información necesaria para ello se obtuvo de los libros de protocolo incautados de la escribanía del notario Ricardo Leandro Albornoz. Este escribano, que vale recordar, atendía simultáneamente a la familia Báez y Kirchner y sus negocios. Además, todo esto se complementó con la información, con la excelente investigación realizada y recopilada por la Justicia Federal, nuevamente el doctor Casanelo, el doctor Marijuán, en el marco de la causa del legajo de investigación 3017 del año 2013, y que forma parte de la causa 3017 como conocida la ruta del dinero. Y recordamos nuevamente que en esa causa se condenó al señor Lázaro Báez a la pena de 12 años de prisión por lavado de activos. Decisión
que no se encuentra firme, también vale decirlo. Y de este modo hemos reconstruido cómo, en paralelo a la ejecución de las obras, Lázaro Báez y su grupo empresarial incrementaban su patrimonio, que los convirtió en uno de los más grandes terratenientes del país. Señores jueces, ahí está la plata que no pusieron en la ruta. Ahí está la plata de todos los argentinos, en los bolsillos de quienes encabezaron la corrupción más grande de la historia de este país. Y nótese que las estancias fueron adquiridas por diversas personas físicas y jurídicas que conformaban el grupo Báez. Personas físicas intervinientes en las escrituras: Lázaro Báez, Martín, Leandro, Luciana, Sabrina Báez, Jacob, Buti, Saldivia, Franchi. Y, a su vez, para disimular la terrible aglomeración de estancias adquiridas, se distribuyeron las propiedades entre las empresas Lázaro Báez, Austral Agro, 16 propiedades evaluadas en más de 232 millones de pesos, Austral Construcciones, 5 propiedades evaluadas en más de 108 millones de pesos, Lázaro Báez, 2 propiedades evaluadas en más de 48 millones de pesos, Leandro Báez, una propiedad evaluada en nombre de, a más de 18 millones de pesos, Luciana Sabrina Báez, una propiedad evaluada a más de 21 millones de pesos, Martín Antonio Báez, una propiedad evaluada a más de 12 millones de pesos, Valle Hermoso, una propiedad evaluada más de 101 millones de pesos. Pero la plata de la corrupción no se limitó a la compra de estancias. Sí, aunque les parezca increíble, y lamentablemente no fueron las únicas adquisiciones que el Grupo Báez efectuó en provecho propio y con fines totalmente alejados de los que debía realizar. El cuadro que se presenta a continuación nos da un panorama más completo del meteórico crecimiento patrimonial del Grupo Báez. Fíjense, vamos a hablar de Santa Cruz, Río Gallegos, 78 inmuebles, estancias, chacras, baldíos, casas, galpones, departamentos, oficinas, estaciones de servicio, locales, clubes. Localidad del 28 de noviembre, 6 inmuebles. Río Turbio, 3. El Chaltén, 2. Laguna del Desierto, 1. El Calafate, 129. Estancias, hoteles, casas, locales, departamentos, canteras, complejos turísticos, terrenos baldíos, galpones, oficinas. Caleta Olivia, 3. Terrenos, viviendas, locales comerciales. Las Heras, 1. Un galpón. Río Chico, 7. Puerto de Santa Cruz, 1. Lago Argentino, 1. Hueraique, 3. Deseado, 3. En total, en Santa Cruz tienen 238 inmuebles. En Chubut, Río Senger, 1. Comodoro Rivadavia, 23. Puerto Madryn, 2. Cuchamén, 2. Total en Chubut, 35 inmuebles. Ushuaia, Tierra del Fuego, 1. Toluín, 2. Río Grande, 2. 5 en Tierra del Fuego. Río Negro, 7 propiedades. Santiago del Estero, 2 propiedades. Ciudad Autónoma de Barcelona, Belgrano, Coglan, Núñez, Recoleta, 76 propiedades. Edificios, departamentos, casas, cocheras, locales. Provincia de Buenos Aires, Pilar, 5. Casas y lotes en countries. Vicente López, 7. Departamentos, cocheras. Pinamar, 5 casas. En total, en la provincia de Buenos Aires, 17 inmuebles. Total de inmuebles en el país, 293. Automotores y maquinarias viales, 972. Señores jueces, todo lo que expusimos en este documento nos permite afirmar que ha habido desvíos severos e intencionales en los cuantiosos recursos públicos que el Grupo Báez debió haber invertido en las obras públicas que le fueron adjudicadas. Lamentablemente,
el destino que se le dio a esos recursos nada tuvo que ver con las obras públicas que se comprometió a realizar el ineficiente, por decirlo de una manera, Grupo Báez. Ineficiente para hacer las rutas, pero eficiente para adquirir bienes, inmuebles y estancias. En lugar de que las contribuciones de los ciudadanos se destinaran a construir los terraplenes, las bases, las subbases, los asfaltos sobre los que debía asentarse los caminos que nos prometieron, una enorme cantidad de dinero terminó en los bolsillos de Lázaro Báez. 293 inmuebles, entre estancias, chacras, casas, lotes de country, departamentos, estaciones de servicio, locales, clubes, complejos turísticos, hoteles, oficinas, cocheras. Monotributista. De monotributista, en 12 años pasó a tener todos estos bienes. Todos a nombre de Lázaro Báez, Martín Báez, Cani Costilla, Badial, Integral Alem, Diagonal Sur Comunicaciones, Don Francisco, La Estación, Austral Agro, MIP, Valle Hermoso, EPSUR, Petrolera Punta Quilla, Austral Atlántica. Y todos estos bienes se distribuyeron geográficamente de la siguiente manera: 238 en Santa Cruz, 35 en Chubut, 5 en Tierra del Fuego, 7 en Río Negro, 2 en Santiago del Estero, 76 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 en la provincia de Buenos Aires, centenares de vehículos, automotores destinados al lujo, goce personal de las personas investigadas, aviones, e incluso 55 millones que, tal como lo explicó Fariña, fueron fugados al exterior del país por canales ilegales. Señores jueces, cuando uno observa semejante desvío de recursos y ve las rutas abandonadas, los millonarios recursos dilapidados y la inconmensurable daño económico que eso ha generado a las arcas del Estado, uno no puede menos que conmoverse. No puede menos que conmoverse y lamentarse profundamente por los hechos graves de corrupción que los integrantes de la asociación ilícita cometieron durante 12 años, y lo hicieron con total impunidad y lo hicieron con total alevosía. Mientras en Argentina muchos ciudadanos, por los altos niveles de pobreza y desocupación, no logran cubrir necesidades básicas, Lázaro Báez, que era Néstor Kirchner y Cristina Fernández, su familia, su entorno y los expresidentes eran la contracara del país, porque se enriquecían ilegalmente a costa de los magros recursos del Estado. Este monotributista, al concluir el segundo mandato de Cristina Fernández, era dueño de 415.000 hectáreas solo en la provincia de Santa Cruz. 415.000 hectáreas. Y para que se entienda bien la dimensión que queremos mostrar, la ciudad donde tiene asiento este tribunal, esto es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una superficie de 20.300 hectáreas. Lázaro Báez, su familia, su grupo empresario, en 12 años compraron el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires, señor presidente. Esto es lo que queremos significar. Y esto es lo que queremos mostrar. Y fíjense la magnitud del desvío de los recursos. Este dinero debió estar invertido en las obras públicas que se comprometieron a realizar en tiempo y forma. Y sin embargo, las rutas fueron abandonadas intempestivamente cuando cesó el mandato de Cristina Fernández, por orden y por decisión de Cristina Fernández. Justamente cuando se fue la gestión del gobierno que los benefició ilegalmente durante 12 años.